Buenas tardes, estimados compañeros, todos sean bienvenidos a este webinar. Tenía dos ideas para tratar hoy día. La una era tratar de hacer un tipo conversatorio con ustedes con algunas herramientas que podemos utilizar dentro de las clases virtuales, ¿no? Pero la otra es enfocarme netamente en lo que son Google Forms para hacer encuestas y evaluaciones en línea, ¿no? Que es también un tema bastante amplio. Vamos a tratar de abordar este tema específicamente y otro día hacemos la conversación que no vaya a durar más de una media hora y me gustaría que ustedes empiecen a proponer sus dudas para yo también poder buscar algunas estrategias o algunas herramientas que podría ayudarles a ustedes para que empiecen ya a arrancar en el manejo de las aulas de Google, en este caso de Google, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer en este momento, pues vamos a, bueno, para los que son nuevos en el webinar, mi nombre es Clever Almachi, soy docente de la Unidad Educativa República Canadá, Distrito 21D02, Lago Agrio, ¿sí? Nuestra institución ha implementado la herramienta de Google for Education, que son todo el paquete de las herramientas de Google orientadas a la educación, ¿sí? Todo con acceso ilimitado. Entonces, y nosotros pues en este caso la idea es compartir para que miren esta experiencia que estamos viviendo como institución y también las herramientas que también ustedes tienen acceso, también incluso sin tener un dominio aprobado por Google, ustedes pueden hacer el uso de esa herramienta, pero si en algún futuro ustedes desean también implementar en la institución las herramientas, pues sería excelente. Bien, entonces vamos a empezar, en este caso vamos a empezar con Google Forms, ¿sí? Bien, entonces me encuentro yo en mi pantalla principal, en este caso no sé si me confirman, si están mirando la pantalla. Sí, ok, listo. Muy bien, listo. Entonces en el paquete en Drive es un paquete que viene integrado acá bueno, muchos lo conocen como el wafer, ¿no? Este botoncito de aquí que está todos los paquetes de Google. En este caso para educación pueden mirar que hay una gama de paquetes e incluso hay más aún, ¿no? Cuando usted tiene una cuenta normal de Gmail, pues son pocas las herramientas, pero también está integrado lo que vamos a ver, en este caso Google Forms. Google Forms son los formularios, ¿no? Este formulario nos va a permitir hacer encuestas, hacer evaluaciones en línea, incluso enviar tareas para que el estudiante de pronto mire un video, haga un resumen, envíe. Nos va a servir para que envíen evidencias, ¿no? Para que recopile información, etcétera. Ya vamos a ver con ejemplos reales de cómo se almacena la información, en este caso en Forms. ¿Qué es lo que vamos a hacer para crear? Normalmente podemos crear directamente desde nuevo. Aquí podemos ver las herramientas y buscamos formularios de Google, o también podemos crear directamente desde el wafer, buscamos formularios y le damos crear. Entonces esperamos un momento para que se abra. Aquí vamos a encontrar, en este caso yo tengo aquí algunas plantillas ya de un trabajo de campo que se viene haciendo, en este caso para saber cuántos estudiantes tienen acceso al internet, con qué equipos de informáticos cuentan, qué estudiantes no tiene acceso al internet, si tiene acceso a ver televisión, a radio. Todos son esos datos que nos piden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un formulario nuevo. Le damos clic aquí en el más, ¿sí? Este es el interfaz del formulario, ¿sí? Como les digo, el formulario va a servir para que ustedes hagan las evaluaciones en línea y también va a servir para que ustedes recopilen información en cuanto a encuesta. Antes de eso voy a aclarar algo. Usted puede, todos los formularios que usted almacene, que usted desarrolle, se va a guardar aquí en el Drive, ¿sí? Se va a guardar aquí. Entonces esto es decir que usted, todos los formularios que va a almacenar aquí, se va a crear incluso una hoja de Excel y se va a guardar la información. También desde el Classroom también se puede hacer de la misma manera, ¿sí? Teníamos la clase que habíamos creado anteriormente. Sí, aquí tenemos, ¿no? una clase que habíamos creado el webinar anterior, ¿sí? Aquí tenemos la clase. Aquí me sale un mensaje. Déjenme habilitar a alguien que llegó. Muy bien.
aquí me sale un mensaje, me notifica. Nosotros como institución educativa que utilizamos legalmente las herramientas de Google, ya nos habilitaron Google Meet. Esto es decir que ya esta herramienta que estoy utilizando yo para dar la conferencia está integrada directamente en el Classroom. Listo, entonces les decía que nosotros también podemos hacer el formulario como una tarea. Por ejemplo, yo le pongo en crear tarea, ¿sí? Y le pongo con cuestionario. Cuando me pone tarea con cuestionario, ¿sí?, me va a crear un cuestionario automáticamente y me va a permitir que también importar las calificaciones. Aquí voy a hacer esta referencia porque es bastante importante, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de crear el formulario directamente desde la tarea, o subir directamente de la tarea, o crearlo aparte? ¿Sí? Por ejemplo, si yo le creo directamente desde la tarea, me va a permitir dos cosas. La primera, importar calificaciones. La segunda, que se enlace a las rúbricas de calificación que vemos acá en la parte de acá abajo. En otro webinar vamos a ver solamente lo que es rúbricas y cómo funcionan las rúbricas de calificación. Les mencionaba el webinar también anterior que en educación virtual toda la actividad que hace el estudiante tiene su agregado, tiene su valor. Esto es decir, si el estudiante se conectó, si el estudiante interactúa, si el estudiante hizo la tarea, etcétera, ¿sí? Porque no vayamos a cometer el error de pronto en decir, bueno, yo ya envié la tarea, ya subí los recursos, hice la retroalimentación a través de un video y el estudiante no me hizo la tarea, entonces le pongo 0. No, de ninguna manera. En educación virtual todo tiene su agregado, toda la actividad que hace el estudiante tiene su calificación. Entonces para eso nos sirve las rúbricas de calificación, que eso ya lo veremos en otra clase, ¿sí? Entonces vayamos a nuestro formulario. Voy a pasar a explicar en la interfaz el funcionamiento principal de Forms. Esto es Google Forms, ¿no? Bien, aquí va el título del documento. En esta parte de pregunta, aquí va el formulario, el nombre del formulario. Vamos a poner formulario prueba, por ejemplo, ¿sí? Aquí en la descripción usted puede poner este formulario. Está orientado a recopilar información de el webinar en Google Forms. Sí, usted aquí puede poner la descripción. Esta es más bien la información de entrada que se le entrega, en este caso si va orientado a padres de familia, si va orientado a estudiantes, si va orientado a una determinada población para recopilar información. Usted va a darle el detalle específico ahí, ¿no? Bueno, aquí tenemos la descripción, tenemos la parte de este menú de herramientas donde que si le damos más nos va a agregar otra pregunta. Aquí nos da la opción de importar un cuestionario directamente desde nuestro escritorio, ¿no? Podemos importar. Aquí podemos incluso agregar un título y una descripción si es que deseamos. Aquí agregar una imagen. Aquí agregamos un video de YouTube. Aquí podemos agregar en sección. Ya vamos a ver cómo funciona todo esto, ¿no? Bien, aquí está la parte de las preguntas. Tenemos un menú desplegable en donde nos va a dar múltiples opciones, ¿sí? Si la pregunta es de una respuesta breve, le damos aquí. Si es de un párrafo, que de pronto puede ser que usted cuelgue un video de YouTube y quiere que el estudiante haga un resumen y luego le envíe, puede ser esto, ¿sí? En este caso también nos va a servir bastante las rúbricas. Opción múltiple, ¿no? También tenemos casillas de verificación, también una lista desplegable. De pronto usted quiere hacer una encuesta directamente para su grado, usted va a colgar toda la lista de su curso con un menú desplegable, ¿no? Para que el estudiante elija su nombre. Aquí para cargar archivos. De pronto si usted desea que el estudiante cargue el archivo, ¿sí? De pronto usted, bueno, no, pongamos un supuesto caso de que la institución envió una capacitación y necesita la institución tener la verificación de cuántos estudiantes se certificaron. Entonces manda la encuesta y puede subir el certificado, ¿no? Para poder mirar, en este caso, poder mirar quiénes se certificaron. Tenemos también la escala lineal, que en esta escala lineal, por ejemplo, son los grados de satisfacción, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué
qué grado de satisfacción usted tiene con la participación que los estudiantes demuestran en la interacción virtual. Le pone de cuando 1 es malo y 5 es muy bueno, ¿no? Ejemplo. En este caso de cuadrícula de evaluación múltiple, bueno, son muy poco la utilización de estas dos herramientas. Para la fecha, para que el estudiante ponga la fecha, ¿no? La fecha que va, por ejemplo, a realizar la evaluación, y también para que pueda ingresar la hora. Entonces vamos a mirar, en este caso hemos visto ya la interfaz prácticamente de la primera parte. Aquí vamos a mirar viendo cómo va cambiando de acuerdo a la pregunta que vamos ingresando. Aquí tenemos para duplicar la pregunta, para eliminar, para hacer que la pregunta sea obligatoria. Si es que no contesta la pregunta, no puede avanzar o no puede enviar. Aquí tenemos para hacer una descripción. Si nosotros ponemos descripción, nos va a permitir, luego de que hagamos la pregunta, aquí darle alguna otro agregado, un mensaje más, para que sea de más fácil entendimiento la pregunta, hacia qué está orientado, ¿sí? Eso es en el caso de la descripción. Tenemos también ir a la sección según la respuesta. Ya vamos a ver, esto es por ejemplo decir, si el estudiante es de educación básica, va a contestar estas preguntas. Si el estudiante es de bachillerato, va a contestar esta pregunta, ¿no? En el caso de que la encuesta sea orientada dentro de una institución. Si en el caso de ser encuesta, ¿no? Ordenar por las opciones aleatoriamente. ¿Qué nos ayuda a esto? También nos ayuda de que cuando lanzamos una evaluación y están juntas en el laboratorio las computadoras, lanzamos la opción y las preguntas van a salir, en este caso, mezcladas, ¿no? En la parte de aquí tenemos los complementos, ¿sí? Aquí hay unos complementos que ya miraremos posteriormente en un webinar mucho más avanzado, ya para que ustedes miren cómo instalar complementos, etcétera. Son complementos incluso para decir, la encuesta se va a activar a las 10 de la mañana, ¿sí? Y va a durar, por ejemplo, 1 hora estando activa, ¿no? Tenemos aquí en esta parte que hay como una tabla de arte, ¿sí? Aquí vamos, en este caso se va a cambiar la portada de nuestra evaluación, de nuestra encuesta, ¿sí? Tenemos aquí, cuando le damos clic aquí, nos salen estas opciones, ¿no? La portada de encabezado y también los colores, ¿no? que va a manejar nuestro formulario. Si nosotros damos un ejemplo, voy a seleccionar una portada, podemos seleccionar las portadas que están ya diseñadas aquí, o podemos seleccionar una que nosotros hayamos creado. Por ejemplo, si yo pongo subir, yo por ejemplo tengo una portada del plan COVID-19, creo que tenía yo por aquí. Ya por ejemplo tengo aquí una portada, ¿no? Que se diseñó. Igual ya haremos un webinar cómo diseñar portadas de alta calidad para que vayan, para hacer en este caso para el Classroom, para presentaciones, etcétera, ¿no? Si ponemos clic ahí, ¿sí? Vamos a mirar cómo cambia incluso el color automáticamente, asociando a los colores que maneja la portada. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Ahora ya es el medio color rosado más o menos, ¿sí? Que va más o menos al contraste del color que tiene el formulario, ¿no? Sí, entonces miren cómo va cambiando el color. En este caso si usted tiene la portada, pero le vamos a dejar ahí para hacer en este caso la explicación, ¿sí? En la parte de acá abajo usted va a elegir si es que quiere que el fondo sea ahí o que automáticamente vaya colocándose de esa forma. En el caso en este caso de los sombreados, de las secciones, ¿no? Qué color usted desea que vaya, si desea verde, ¿sí? Y eso va a ir combinando. Bien, entonces esto es en cuanto al fondo. También tenemos en la parte de aquí abajo el estilo de la fuente, ¿no? Puede ser más llamativo, ¿no? Con una letra amarrada. También tenemos la formal, ¿sí? Y también tenemos esta que dice juguetón, sí, dependiendo, por ejemplo esas letritas es como más infantil para los niños, ¿no? Entonces ya eso ya será un poco más, ya dependiendo de cómo el docente quiera llegar o cómo sorprender al estudiante, ¿sí? Tenemos en la parte de aquí que está la vista previa, donde está el ojito. Si le damos clic ahí nos va a permitir ver cómo va quedando nuestra prueba o nuestro formulario, ¿sí? Aquí habrá con otras preguntas, etcétera, ¿no? Para eso nos sirve eso. Y en la parte de configuración, esta es la parte neta de que nosotros tenemos que poner más cuidado, porque esto es lo que nos va a dar la seguridad
y nos va a dar la información necesaria para que nuestro cuestionario recopile la información de una manera adecuada. Por ejemplo, si yo le pongo aquí en la donde dice recopilar direcciones de correo electrónico, si yo le doy clic ahí, si yo le envío el enlace a cualquiera que quiera responder, si es que es abierto el formulario, me va a recopilar, me va a pedir que primero ingrese al correo de Gmail para que pueda resolver la pregunta o el cuestionario, ¿sí? Y ese correo se va a almacenar en la base de datos, ¿no es cierto? Ahora, si yo le doy clic en la parte de acá abajo, si le pongo la palomita, cuando la persona que llena la encuesta, ¿sí? Cuando la persona, en este caso se utiliza también para las evaluaciones, ¿no? Cuando el estudiante llena la evaluación, aquí le da dos opciones. Por ejemplo, recibidos de respuesta. Si usted desea que el estudiante, una vez que termine la evaluación, se le envíe el correo al correo electrónico del estudiante, como quiera todas las respuestas que ha desarrollado, prácticamente toda la evaluación, ya con errores y aciertos, con errores y aciertos. Esto es decir, le va a decir tantas preguntas contestó bien, esta está bien, esta está mal, etcétera. Le deja, si es que el estudiante decide, le da aquí, o si no, automáticamente para que se le envíe la evaluación al estudiante. El estudiante terminó de dar la evaluación, le puso enviar la evaluación y a él le va a llegar ya la prueba con la calificación y con todas las evidencias de ahí incluso. Sí, ya les voy a enseñar cómo incluso podemos dar argumentos de valor a la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces esto nos va a servir para eso, ¿no? En este caso en la recopilación de direcciones de correo electrónico. Cuando usted va a emitir una encuesta a una población, una encuesta estadística, usted va a desmarcar esta situación de aquí. ¿Por qué? Porque usted lo que necesita es que la gente ingrese y conteste nomás, nada más. Queremos saber lo que piensa la gente, ¿sí? Entonces ahí no necesita que necesariamente ingrese al correo para contestar, ¿sí? Eso es en esta parte de aquí. Ahora, requiere acceso. Nosotros, porque contamos con un dominio propio, ¿sí? Nosotros vamos a restringir que solamente los usuarios de la organización puedan entrar a contestar la encuesta. Esto es decir, si yo envío el enlace de la encuesta y alguien quiere ingresar con un correo de Gmail, no le va a permitir ingresar. Solamente con los correos con dominios de la institución, esto es en el caso, ¿sí? Y también le puedo poner limitar a una respuesta. ¿Qué significa eso? Que la persona que ya llenó una vez con su correo ya no puede volver a llenar la encuesta, ¿sí? Eso también es importante porque también es para los estudiantes cuando hagamos evaluaciones. Si el estudiante ya contestó, ya no puede volver a contestar, ¿sí? Esto es importante porque usted envía una evaluación y resulta que termina el estudiante y vuelve a contestar y ya miró las preguntas, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. Ahora, en el caso de los docentes, de compañeros docentes también que están aquí en este webinar y que no tienen el dominio de la institución, pues nosotros prácticamente dejamos desmarcado esta opción y solo ponemos recopilar correos, nada más, ¿sí? Esto es decir, que el estudiante que va a contestar la evaluación tiene que ingresar con su correo de Gmail normal, ¿sí? Y le ponemos limitar a una respuesta y con eso ya tenemos asegurado nuestro formulario, nuestra evaluación, y recopilaremos la dirección de correo del estudiante y también restringiremos de que solo conteste una sola vez, ¿sí? Eso por una parte. Ahora también tenemos en este caso acá abajo donde dice las personas que respondan podrán editar después de enviar, verificar los gráficos de resumen de respuestas de texto, ¿sí? Yo normalmente dejo desactivado, ¿sí? Porque si voy a recopilar información no necesitamos que miren, no mírele lo que ha contestado ni nada de eso, solamente va a contestar y nada más. En este caso de los estudiantes tampoco podemos arriesgarnos porque, por ejemplo, en educación virtual nosotros decimos, o en la educación presencial, yo he tomado estudiantes, por ejemplo, digo, el día viernes a las 5 de la tarde se va a habilitar el formulario para que ustedes den la evaluación, ¿no es cierto? Entonces el estudiante da la evaluación, pero yo le voy a desactivar que no le envíe las respuestas. Solamente contesta la evaluación, mira su nota y se acabó, ¿sí? ¿Por qué?
porque resulta que la mitad del curso contestó a esa hora y la otra mitad no tuvo la oportunidad. Entonces yo voy a habilitar el cuestionario para que ellos contesten en otra hora, de tal manera que el cuestionario ya no se queda con el estudiante para que pueda pasar y se pueda filtrar las preguntas. Sí, espero que me esté explicando. Si es que voy muy rápido, por favor me avisan. Sí, bueno, esto es en la parte de aquí de configuración, la parte principal, configuración general. Ahora acá en la presentación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, cuando tenemos nosotros, ya vamos a mirar, cuando hacemos en secciones la evaluación, ahí vamos a poner una barrita de progreso. ¿Qué es la barrita de progreso? Es una barrita que se va cargando mientras vamos contestando, y eso le va a decir que ya va por la mitad o que ya está a punto de terminar la evaluación, ¿sí? Y aquí también, esto de aquí sí tenemos, necesariamente le dejamos habilitado el orden de preguntas aleatorio. ¿Para qué? Para que si que están en computadoras juntas les salga diferente las preguntas, y pues nos permitan también nosotros de dar seguimiento, ¿no? a los estudiantes, que no nos vayan a copiar en este caso, ¿sí? Y también nos sirve también porque las evaluaciones, yo recomiendo, esta es recomendación personal, que las evaluaciones las hagan de manera por secciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo por secciones, al estudiante le va a aparecer una sola pregunta y le da a avanzar, otra pregunta y le da a avanzar, ¿sí? Y si yo pongo aleatoriamente, al estudiante que está al lado mío le va a salir la pregunta 5, al que está al otro lado le va a salir la pregunta 1, y así, de tal manera que ni siquiera van a poder copiar, y usted se va a despreocupar de que haya ese problema de copia, ¿no? Bien, aquí mostrar vínculo para otra respuesta, normalmente eso no se les pone, porque si le pone usted ahí, el estudiante va a ingresar. Y aquí mensaje de confirmación, este mensaje le va a aparecer al estudiante cuando ya termina la evaluación. Usted puede poner gracias por participar en este proceso de evaluación del primer parcial. Sí, primer parcial. Bueno, ahí usted le puede poner, algo más, ¿no? Algunas indicaciones. La respuesta se envió automáticamente a su correo, si es que usted ya seleccionó la opción que anteriormente yo les mencionaba. Y abajo pone atentamente el licenciado tal y el número de teléfono para cualquier inquietud. Siempre es importante eso, ¿no? Eso en la parte de presentación. Y en la parte de cuestionarios, aquí también es importante, por favor, compañeros, porque sucede que yo hago mi formulario, pero yo no sé dónde no le doy valor a la pregunta. Y sucede esto, que al final 20 estudiantes contestaron y me toca a mí mismo contestar, calificar pregunta por pregunta. Entonces, si yo le pongo aquí convertir en cuestionario, vamos a mirar que acá ya en las preguntas me da una opción para darle un valor a cada pregunta, de tal manera que el estudiante, cuando termine la evaluación, él automáticamente va a saber cuánto sacó, automático, ¿sí? Bueno, esto de aquí, la opción de los Chromebooks, es un software, es un sistema operativo que nos da Google, que nosotros estamos ya por implementar en la institución, donde que bloquea totalmente incluso la minimizada, etcétera. No pueden hacer nada al estudiante. Eso estamos en un proceso nosotros. Eso lo haremos de una manera de posteriormente, pero eso no implica en nada, ¿no? Mostrar la calificación aquí inmediatamente después de cada entrega. Sí, eso sí le dejamos, ¿no? Porque una vez que el estudiante termina la evaluación, pues ya le va a entregar. Usted sacó 7, 8 y normalmente, ¿no? Y pues, o si no, aquí dice luego, después de una revisión manual, perdón, si usted de pronto quiere revisar personalmente la evaluación, pues lo pone luego para que usted lo revise y luego le ponga la nota. La persona que responde puede ver preguntas con respuestas incorrectas, ¿sí? Si usted va a tomar la evaluación en un tiempo determinado a todos los estudiantes, usted puede permitir que el estudiante tenga las preguntas con respuestas correctas y incorrectas, ¿sí? O si no, no, hasta que el estudiante ya haya contestado la pregunta. Incluso después usted puede imprimir la prueba y entregarla con respuestas correctas, ¿sí?
Normalmente yo dejo deshabilitado esto, pero eso ya depende de cómo el docente vaya trabajando. ¿Sí? Una vez que haya hecho la configuración, le doy en guardar. ¿Sí? Y vamos a mirar que si yo le doy clic aquí, aquí abajo ya me apareció la opción de cuántos puntos, ¿no es cierto? Porque ya le hice que sea un cuestionario. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo tenía por acá, tengo un cuestionario de lo que era de ciencias naturales. ¿Sí? Vamos a hacer este cuestionario, que es la reproducción, por ejemplo. ¿Sí? Le doy clic ahí, que es la reproducción. Tenemos la respuesta correcta. Es la capacidad que tienen los seres vivos para engendrar nuevos individuos. Copiamos esa respuesta, pegamos ahí. Aquí no le vamos a dejar menú desplegable, aquí hacemos opción múltiple, porque solo necesitamos que elija una sola opción, que es la verdadera. ¿Sí? Opción múltiple. Tenemos esta, la respuesta verdadera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Normalmente se hace así: control C, control V, y le cambiamos. Aquí ponemos es la capacidad, de abajo le ponemos es la incapacidad. Volvemos a copiar. Podemos cambiar. Podemos poner. Ya. Sí, son como lo que nosotros llamamos la cascarita, ¿no? Para que el estudiante pueda, incluso se pueda confundir. Sí, entonces tenemos esta es la respuesta correcta. Las demás son solamente las cascaritas para que el estudiante haga el análisis, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos que calificar esta pregunta, le vamos a dar clic aquí donde dice clave de respuesta. ¿Sí? Clave de respuesta. Entonces ahora aquí vamos a seleccionar cuál es la pregunta correcta. ¿Sí? Le damos clic aquí porque esta es la pregunta correcta. Le marcamos con verde y pongamos que voy a hacer 5 preguntas. Esta pregunta va a valer 2 puntos. Le pongo finalizado. ¿Sí? Le pongo finalizado. Aquí lo que yo les decía, que incluso podemos dar argumento de valor. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pongo en clave de respuesta, aquí me dice agregar comentarios a la respuesta. ¿Sí? Aquí le podemos poner por qué nosotros decimos que la capacidad que tienen los seres vivos para engendrar nuevos individuos es correcto, ¿no? Que eso representa a lo que es la reproducción. Aquí podemos poner, ¿no? De pronto citamos de un libro, ponemos que sí, que bueno, que el libro tal representa que la reproducción listo. Sí. Bueno, eso le podemos poner ahí y eso le va a aparecer al estudiante, incluso dándole más valor a la pregunta. Sí, en el caso que queramos poner. Vamos a finalizar. Listo, tenemos esa pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. Siempre le vamos a dejar que sea obligatoria. ¿Sí? Aquí es lo que yo les decía. Podemos incluso nosotros dejar y seguir creando más preguntas o crear una sección. ¿Sí? Vamos primero a crear más preguntas y luego vamos a dividir por secciones para que ustedes miren cómo se va interactuando. ¿Sí? Listo. Le doy clic en el más para agregar otra pregunta. Ya tenemos la pregunta número 1, la pregunta número 2. Vamos a poner ¿por qué? Bueno, este es un ejemplo nada más, ¿no? Que fue el primero que me apareció. Como les digo, estaba un poquito mal de salud, ya me recuperé un poquito y me puse a buscar para poderles explicar. De ahí ustedes dejen volar la imaginación. ¿Sí? Entonces tenemos aquí la respuesta. Ya voy a inventarme unas para que ustedes vean cómo queda de bonito. ¿Sí? A ver, damos la opción 1. ¿Sí? Aquí igual de la misma manera podemos dejarle dos opciones. ¿Sí? Aquí solo cambiamos algunas palabras para que
Listo, tenemos ahí, vamos a poner que la clave de la respuesta, esta es la opción. Igual usted puede mover, ¿no? Puede ponerla entre la mitad, etcétera. Sí, bueno, eso no tiene mucho. Aquí dos puntos. Ya. Yo les decía que ustedes si en la parte de configuración yo les explicaba que ponemos en orden aleatorio, ahí se mezclan las preguntas. Pero también yo quiero que estas respuestas también se me mezclen y aparezcan diferentes en cada estudiante. ¿Qué es lo que hago? Ordenar opciones aleatoriamente. Vuelvo, repito. Ordenar opciones aleatoriamente. Esto de aquí también se va a cambiar. No va a ser nada parecido con ninguna de los estudiantes. ¿Sí? Acá también pongamos igual. Ya van a ver que con ustedes cuando les pongan en práctica esto se van a emocionar, les va a gustar. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, voy a mezclar las preguntas para explicar el uso de las herramientas, ¿no? En este caso voy a hacer una de casillas de verificación. No voy a hacer que tenga parecido con lo de ciencias naturales, pero es una opción, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a poner seleccione los medios de comunicación a los que tiene acceso. ¿Sí? Y aquí le puedo poner televisión, radio, otro. ¿Sí? Aquí ponemos aquí en otro. Listo. Sí, estas son unas casillas de verificación. Pero normalmente nosotros aquí, por ejemplo, en este caso, esta pregunta es como para recopilar información nada más. Voy a poner, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, solamente para hacer la prueba. No digo que es correcto, no, sino que para que ustedes miren la funcionalidad. Y yo digo, por ejemplo, que las respuestas correctas son esta y esta. Sí, y esto va a valer 2 puntos. ¿Sí? Y listo. Sí, aquí para esto sirve la casilla de verificación. Voy a hacer otra pregunta con imágenes para que ustedes puedan tener otra idea, ¿no? Por ejemplo, yo pongo aquí, seleccione el presidente del Ecuador con el periodo más largo de la historia. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Igual le voy a poner opción múltiple porque solo tiene que seleccionar uno. Pero voy a poner, por ejemplo, le doy clic aquí en imagen. ¿Sí? Sí, si ponemos aquí mismo vamos a buscar Abdalá Bucaram. Aquí tenemos, ¿no? Bucaram. ¿Sí? Pongámosle ahí. Le ponemos insertar. ¿Sí? Y vamos a observar que ya se cargó la imagen. Aquí vamos a poner Abdalá Bucaram. ¿Sí? Y aquí vamos a ingresar otra opción. Vamos a poner Rafael Correa. Le ponemos insertar. Ponemos el nombre Rafael Correa. ¿Sí? Y ponemos otra opción. Ponemos Sixto Durán Valle. ¿Sí? Agregamos la imagen. Buscamos en Google Sixto Durán Valle. Buscamos, ponemos ahí, insertar. Listo.
¿sí? Igual aquí ponemos la clave de la respuesta. El presidente con el periodo más largo, pues el pana de todos. Listo. ¿Sí? Vamos a mirar cómo es que va quedando nuestra evaluación. Le damos clic aquí en la vista previa. ¿Sí? Y podemos observar que está de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, yo les decía que para que no haya copias y es que pronto van a los estudiantes a estar juntos en la evaluación, se puede hacer de la siguiente manera. Se puede dividir en secciones. Yo le doy clic aquí y voy a hacer que se divida en la sección. Sí, para dividir en sección no necesitamos ponerle un título en la sección, sino más bien es para que se divida la pregunta, ¿no? Pero normalmente si por ejemplo usted está recopilando información, por ejemplo de conectividad, de equipos informáticos, esta sección puede ser netamente para conectividad, otra sección puede ser netamente para equipos informáticos, ¿no? Entonces le doy clic aquí en la pregunta y le doy aquí en la sección, me va a dividir otra sección, ¿sí? Le borro el título, igual de la misma manera le doy clic aquí en la sección y le doy en sección, borro lo que dice título, de la misma manera selecciono la pregunta, le doy selección y listo. Vamos a mirar cómo es que va quedando nuestra evaluación con secciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero nos va a pedir aquí el correo electrónico. Si no he puesto almacenar, como es obligatoria, no me va a permitir avanzar, ¿no es cierto? Entonces esto va a permitir que el estudiante ni siquiera, si llegó a la tercera, si quiere pasar a la segunda pregunta, tiene que netamente contestar la primera. Tenemos un correo, ¿sí? Listo, le pongo siguiente, ¿sí? Y aquí me van a aparecer las preguntas, ¿sí? Damos siguiente, aparecer otra pregunta, le damos siguiente, la otra pregunta, siguiente, la otra pregunta, ¿sí? Ahora, yo necesitaba que acá en configuración se me mire la barra de progreso, ¿sí? Donde estaba en presentación, mostrar barra de progreso. Le doy guardar, voy a volver a poner ahí y aquí me va a mostrar la barra de progreso. Me dice que tengo 5 preguntas de contestar, ¿sí? Pongo ahí, le doy siguiente. ¿Alguna pregunta, compañeros, de esto? Ingeniero, Dígame. el formulario que recién realizó, ¿se lo puede enviar como enlace al grupo de WhatsApp o no? Sin ningún problema, Lice. Yo les comparto al WhatsApp, me envían los correos de las personas que deseen que le comparta el formulario para que ustedes incluso puedan cambiarlo, puedan modificarlo, etcétera, para que yo les envío, ¿no? Al WhatsApp, al grupo de WhatsApp que tenemos, me envían los correos para hacer un solo grupo de correos y les envío para que ustedes tengan el formato para que ustedes puedan modificar. Listo, compañera Daisy, listo, yo le envío. Bueno, compañeros, ¿alguna otra pregunta que tengan? No, mi pregunta era que si este formulario que estamos haciendo se le puede descargar al WhatsApp para que los estudiantes realicen la evaluación en WhatsApp o no se puede. El formulario, el enlace lo puede descargar. Por ejemplo, usted en el formulario, usted lo que va a hacer, por ejemplo, en el formulario, yo necesito que este formulario le envío a mis estudiantes. No le quiero compartir al correo, sino necesito que ellos a través de un enlace ingresen. Le doy clic en enviar, aquí en la parte que dice enlace, ¿sí? Aquí me va a aparecer un enlace y le pongo abreviar. Me va a salir un enlace corto, esto copio y eso le envío al grupo de WhatsApp de los estudiantes. Ellos le dan clic ahí y contestan la evaluación sin ningún problema. Gracias, ingeniero, muchas gracias. Okay. Bueno, compañeros, yo de mi parte les agradezco mucho, gracias por estar presentes en este webinar. Que tengan una excelente noche.